Bienvenida a Más allá de la salud. Hoy tenemos un episodio en el que vamos a hablar de pérdida de peso, vamos a hablar de alimentación, vamos a hablar de hábitos. Quédate hasta el final porque te vamos a contar cómo una persona puede perder 25 kilos en 6 meses a través de este cambio de hábito y esta alimentación. Y esta persona está aquí conmigo ahora mismo, no sé si os apio un poquito de sorpresa, pero Carlos se dedica a lo que se dedica un poco por esta historia personal que nos va a contar hoy. Y creo que puede ser un episodio muy interesante. Y bueno, lo primero que voy a hacer es darle la bienvenida, preguntarle que cómo está y ya pues poquito a poquito iremos entrando. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas, Jorge. Muchísimas gracias. Encantado de estar otra vez aquí en el podcast. Es un placer siempre. Y más concretamente, para hablar de algo tan personal que sin duda me ha llevado a estar donde estoy a día de hoy y haber cambiado 100% la perspectiva de futuro y cómo enfocar las cosas en todo ese tiempo y cómo van a seguir siendo, esperemos, en todos estos años. Así que Esperemos. un placer, un Esperemos placer. que siga así, salvo que te vengas a vivir conmigo o algo, no creo que haya problema en que vuelvas a recuperar los 25 kilos. No, en serio. Vale, vamos a entrar un poquito en contexto, ¿no? Si quieres perder peso, toma nota, o sea, nutricionista profesional te va a contar exactamente los pasos que siguió él para que tú también los apliques y consigas esa pérdida de peso, que es una cifra muy grande, aparentemente, pero con constancia y haciendo las cosas bien seguro que se puede conseguir. Vale, ponnos un poquito en contexto de qué año hablamos, qué estabas haciendo en ese momento, cómo empezó un poco o cómo era ese momento en el cual hiciste ese clic y dijiste tengo que perder peso. Vale, nos remontamos al año 2008, finales del año 2008. Ese final de año, en mi caso, cumplía los 18 años. Había acabado bachiller, no sabía qué quería estudiar y como creo que muchísimos adolescentes o no tan adolescentes, pues ¿por qué no pensar en estudiar una oposición, en preparar una oposición? Y en este caso era para Policía Nacional. Y lo que ello conlleva, pues al final es esa parte de las pruebas físicas que sin duda pues requieren de un estado físico, como bien sabemos, importante, ¿no? Para poder sobrepasarlos y con creces y asegurar ese paso, ¿no? Ese final del año 2008 empiezo a entrenar con un grupo de entrenamiento de opositores y en un mes apenas la entrenadora me dijo: Carlos, esto si quieres que lo puedas conseguir, que lo quieras hacer, necesitas perder peso. No vale solo con el entrenamiento, porque no vas a poder llegar a lo que necesitas. Es ahí cuando lo planteo en casa, porque dependía 100% de mi madre a nivel económico y vivía allí, evidentemente. Entonces, nada, nos pusimos en contacto con una persona nutricionista graduada en nutrición, que a día de hoy sigue pasando consulta y la verdad que fue una de las cosas más gratificantes que he podido hacer en mi vida, sin duda, porque como bien comentabas, estoy donde estoy a día de hoy gracias a eso. Empecé en torno a marzo del año 2009 y empezamos a trabajar en la parte de la alimentación. ¿Cómo planteas en ese caso? Bueno, primero, tú en ese momento, ¿qué hábitos tenías? ¿Cómo te planteó, en este caso, esta nutricionista, ese cambio de hábitos? Y sobre todo en cuanto a mentalidad, ¿no? Porque imagino que para perder 25 kilos tus hábitos antes pues igual no eran muy buenos y se planteó un cambio de hábito bueno. Entonces, pues, ¿cuáles eran tus hábitos cuando pesabas más 25 kilos? ¿Y qué cambio de hábitos o cómo fue un poco la estrategia o el primer objetivo que te plantearon? Aquí nos tenemos que ir a unos 4 años antes de esos 18, en torno a los 13, 14 años. Tuve una fractura de tibia y peroné y bueno, siempre había sido un niño
bastante inquieto en el buen sentido, ¿no? De estar siempre en movimiento, no hacer tampoco mucho deporte, pero sí estar en movimiento, ¿no? Que la bicicleta, jugar al fútbol en el equipo del colegio, etcétera. Pero esa fractura de tibia y peroné me llevó a estar muchísimo tiempo encamado y concretamente los hábitos de alimentación pues no eran precisamente los mejores y en esa época de adolescencia, instituto, etcétera, pues el hacer elecciones de bollería industrial, de productos muy procesados, etcétera. Y bueno, en casa la alimentación era buena, no era una alimentación basada en productos, pero sí que es cierto que las cantidades pues eran bastante contundentes. El punto clave por parte de la nutrición fue empezar a trabajar esas proporciones, no a comer menos y pasarlo mal, sino empezar a trabajar una proporcionalidad de manera progresiva y que sobre todo me pudiese encontrar bien en el entrenamiento que había planteado, ¿no? Con la parte de la oposición, que al final pues había que cubrir requerimientos, había que recuperar bien para estar bien al día siguiente y poder volver a entrenar, etcétera. Yo no había corrido nunca más de lo que podía correr en el patio del colegio y en este caso pues había que correr para poder hacer las pruebas físicas, en este caso la de carrera a pie pues recuperar eso era una de las tareas también más complicadas, más allá de por ejemplo las dominadas, ¿no? Que a lo mejor pues no tenía tanta carga energética o tanto gasto energético. No, sin duda para correr rápido hay que... Bueno, ya sabes que algunos este año estamos viéndonos sorprendidos Exacto, porque no exacto. siempre perder peso, no, pero cuando quieres un nivel de correr muy importante, sin duda, el peso y sobre todo el porcentaje de grasa creo que juega en nuestra contra. Vale, y al final hay mucha gente que ese proceso en el que tú iniciaste le echa un poco para atrás si lo va a aguantar a nivel mental, si va a ser capaz de ser constante, si cuando hay un día así más de bajón no va a rendirse. ¿Cómo fue el proceso de ese cambio de hábitos? ¿Fue más costoso? Por otra parte, a lo mejor fue algo sencillo, fue duro. ¿Cómo lo planteaste sobre todo a nivel mental y de cara a una persona que quiere iniciarse pero le da miedo el poder mantenerlo o no? Exacto, creo que es el punto más clave que aprendí y que sin duda a día de hoy defiendo. Y es el de me encontré tan bien el primer día que dije, esto pinta bastante bien, en el sentido, ¿no? De que el planteamiento era bueno a nivel energético, me encontraba mejor en el entrenamiento y eso que estábamos en un valor de peso bastante elevado, pero ya no te diferencias y dije, aquí algo bueno puede llegar a mi vida y sobre todo ese punto de querer conseguir tampoco una meta, porque no lo tenía como algo numérico, no era un dato lo que quería conseguir. Mi objetivo era encontrarme mejor y que el tiempo fuese el que me llevase a donde debiese de estar. Ya digo, no fue algo obsesivo de decir, pues tengo que llegar a tanto, ¿no? No conocía ese tipo de valores en composición corporal, que si el porcentaje de grasa, etcétera. Y ya digo, tenía una parte inicial en la que pues todo el mundo te habla, ostras, ¿estás puesto a dieta o vas a empezar un plan de alimentación? Pues es bastante duro, tendrás que controlarte mucho. Jolín, hablo claro, no fue tampoco nada del otro mundo a nivel costoso y creo que una de las claves, sin duda, que ayudó muchísimo fue la unión en este caso de la familia, ¿no? Por parte de mi madre, que era la que cocinaba, y en este caso también por parte de mi hermano, que convivía también en casa. Sin duda, todos fuimos como un equipo y eso fue parte también del éxito y que sin duda para ellos también fue un beneficio porque integraron hábitos que a día de hoy siguen estando sin ninguna duda. Y ahí la importancia, ¿no? De muchas veces, yo soy digo a la gente, piensa no solo en el beneficio que vas a tener tú. Piensa que si tú eres un ejemplo para tu familia, en tu caso tu madre, tu hermano o por ejemplo alguien que tiene hijos,
eso, el beneficio se va a multiplicar por 2 o por 3, dependiendo de los miembros de la familia, si te acompañan, ¿no? Entonces creo que eso es algo súper potente y que puede ayudar mucho a una persona que esté planteándose tener un cambio de hábitos, pues a hacerlo. A nivel de... Comentaste sobre todo que, pues eso, planteamos desde el cambio de hábitos, ¿no? Quizá un error de una persona puede ser querer perder ese peso muy rápido, ¿no? Porque al final hemos dicho 25 kilos, pero podríamos haber puesto, por ejemplo, para tener más gente en el podcast en una semana, ¿no? En una semana es una locura, ¿no? Pero a lo mejor en un mes, ¿no? En un mes haciendo locuras sí que se puede hacer. Pero claro, ¿qué posibilidades hubiera tenido esa persona que pierde ese peso en un periodo de tiempo mucho menor de recuperarlo, ¿no? Quizá quieres comentarnos un poquito, ¿no? La importancia a lo mejor de orientarse más a largo plazo, ¿verdad? Exacto. Como decía antes, ¿no? El objetivo, por mi parte, no fue numérico, porque en ningún caso el peso había sido algo que me generase un problema o fuese una obsesión de decir, tengo que reducir X kilos, ¿no? 20, 15, el peso que fuese, sino que me di cuenta en esos primeros 15 días, que fue cuando tuve la primera revisión con la nutricionista, porque eran revisiones cada 15 días en su planteamiento, cosa que me parece bien. No pasa nada si son al mes, si son al mes y medio. Todo esto depende de cada caso, de cada contexto. Pero en este caso eran cada 15 días y vi que en 15 días pues había podido perder bastante peso, una cantidad que ni yo mismo me imaginaba. Y ya no peso, como decía antes, una sensación muy buena de ligereza, de recuperación, de sensación digestiva incluso, que también es una de las cosas que influye mucho. En ocasiones le preguntamos a la gente qué tal se encuentra a nivel digestivo y te dice que bien, cuando sabemos que sus hábitos no son muy buenos y que eso tiene una consecuencia normalmente, y es que las digestiones sean más pesadas. Normalmente a la semana la persona lo primero que va a notar es eso, ¿no? De una mejor ligereza, una mejor eh, parte de deposición, de heces, etcétera, y eso es un beneficio sin duda para la salud. Entonces, cuando sí que lo planteamos con esa parte de velocidad, de pérdida de peso, quizás podemos entrar en ese punto de mayor obsesión. Es decir, si me planteo el objetivo de en 15 días, en 30 días, perder 2-3 kilos, si no lo consigo, parece que ya no estoy consiguiendo ese objetivo. Quizás el cuerpo, y en este caso sabemos que el cuerpo no funciona de manera exacta, no es una matemática perfecta, pero lo que sí que sabemos es que con un buen planteamiento se puede mejorar mucho. Entonces, la recomendación 100% sería que no fuese una parte de centrar solamente en el peso corporal, sino también en sensaciones un poco más de manera subjetiva, ¿no? Como pueda ser tu sensación en el entrenamiento, en el descanso, a la hora de atarte las zapatillas, por ejemplo. Hay personas que no pueden con esto, y en mi caso el ejemplo era de cómo caminaba por la calle rápidamente, cosa que antes caminaba rápido, pero no me encontraba tan ágil, no me encontraba tan en ese punto, ¿no? de diferencia, porque al final pues estás reduciendo un porcentaje graso, que en este caso fue bastante grande. Entonces, el foco de atención, más allá del peso corporal, sino que sea en una parte más integral, más global. Exacto, esa importancia de tanto mirar a largo plazo como ese enfoque holístico yo creo que es súper importante. Ahora toca un poco que nos cuentes cómo acabó toda la historia, ¿no? Y qué consecuencias tuvo eso luego un poco en tu vida en general. Pero antes de que Carlos nos cuente esto, simplemente comentaros que si nos estáis viendo desde YouTube, es muy importante que os suscribáis al canal de Más Allá de la Salud porque según las estadísticas, muchas personas escuchan y ven el podcast, pero no están suscritas al canal. Y si lo hacéis, nos va a ayudar un montón. Y lo mismo si nos escucháis desde Spotify, que le deis 5 estrellas. Vale, ahora sí. Sabemos que esa pérdida de peso pues, tuvo un beneficio, ¿no? Pero claro, ¿cómo acabó el tema este? La oposición, tú ahora no eres policía. Exacto, no soy policía ni tampoco es que no quiera serlo, no, ni mucho menos, es broma. Pero fue algo que me llevó a descubrir, por un lado, la figura del dietista nutricionista. No la conocía en absoluto. Sí que sabía de que había dietistas y demás, pero siempre estaban más referenciados, y sobre todo en esa época, año 2008-2009,
a médicos, a esa parte un poquito más de, entre comillas, intrusismo en el mundo de la nutrición. Luego también descubrir el ejercicio físico como tal, es decir, el beneficio que tiene para la salud, ya no solo una modalidad deportiva o un esfuerzo físico para perder peso, sino descubrir, pues, más allá del fútbol, descubrir la carrera a pie, descubrir la natación, descubrir infinidad de cosas. Y lo más importante, y que lo que me llevó a cambiar ese objetivo de dejar de lado esa parte de la oposición y centrarme en otras cosas, fue el decir, si esto me ha podido ayudar a mí, necesito compartirlo con toda la gente que quiera cambiar, que quiera mejorar, que quiera tener un mejor estilo de vida. Y se me ponen los pelos de punta, de verdad, porque parecerá una tontería, pero no lo es. Ayudar a personas que han estado en una situación similar, tengan la edad que tengan, o bien que puedan mejorar en X objetivo, para mí es el placer que sin duda me ilusiona y que me motiva a seguir día a día. No me cabe la menor duda. Entonces, Creo que sí, ¿no? como digo, me llevó eso a empezar a decir, bueno, ¿cómo puedo, no, ayudar a más personas? Al principio fue un poco con la parte deportiva, porque creo que fue la vía que más me impactó, pero sin duda la que más me llenó y la que creo que más importancia tenía era la de la alimentación, y fue la decisión 100% clave que me llevó a cambiar y que me llevó a también poder ofrecerlo a más personas a día de hoy, desde hace unos cuantos años. No, te iba a decir que creo que es algo súper común en todos los profesionales de la salud en los que yo me incluyo. Bueno, cuando al final descubres una manera de que puedes ayudar a las personas a mejorar su salud, que al final creo que es lo que más nos preocupa a todos, ¿vale? Siempre, propósito de año nuevo, salud. Y para salud se hace falta pues, parte de medicina, médicos, ejercicio, descanso y alimentación. Y con eso, pues, creo que tenemos esa receta hecha. Así que nada, simplemente pues comentaros a los que os habéis quedado hasta aquí que sabéis que tenemos la cuenta de Instagram de Revoluciona tu Físico, y si estáis pensando en, ostras, quiero perder peso, quiero ganar masa muscular o quiero tener un cambio de hábitos en relación a mi alimentación, que nos mandéis un mensaje a esta cuenta de Instagram de Revoluciona tu Físico, os la dejaremos en la descripción, con la palabra podcast, para que sepamos que venís de aquí. Y Carlos hablará con vosotros sin ningún tipo de compromiso, os dará algunas pautas y pues por supuesto si os apetece pues podemos sin problemas tener una videollamada sin compromiso y os explicamos cómo os podemos ayudar con nutrición y con ejercicio gracias a los programas de Revoluciona tu Físico. Y nada, por mi parte pues creo que ha sido un episodio bastante guay, porque al final conocer a Carlos un poquito más, esa parte más personal y su proceso, pues puede inspirar a muchas personas. Así que nada, agradecerte que te hayas animado, porque no todo el mundo lo hace. Y nada, no sé si quieres añadir algo más. Y por mi parte, pues agradecértelo como siempre. Simplemente el que no porque haya pasado por ahí va a ser una parte referente solamente, sino que al final no tengamos miedo, que si queremos lograrlo, tengamos la edad que tengamos. En este caso yo tenía 18 años, pero en consulta tengo la suerte o el privilegio o el placer, no sé cómo llamarlo, de ayudar a personas de cualquier edad, desde los 10 años hasta los 70 o 75 años, que a veces parece que cuando cumplimos cierta edad ya no podemos cambiar o ya no podemos mejorar concretamente, y es todo lo contrario. Entonces, que cualquier persona que tenga esa mínima intención de querer cambiar, que empiece ahora, que no lo deje para principio de año solamente o para septiembre, que también es una época de nuevos retos, que empiece ya, porque puede ir integrando esas piezas, esas claves en su salud y en su día a día. Perfecto. Pues nada, creo que ha sido un gran cierre. Así que nada, gracias a todos los que habéis escuchado el episodio hasta aquí y nos vemos a la próxima. Muchas gracias.